Hello people, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Juan Escorcia, estudiante de audio digital en la Escuela Digital de Artes EDA. Bueno, como ya pudieron ver en el título del video, vamos a hablar sobre la resonancia. La resonancia y qué factores puede tener esta resonancia, cómo puede afectar en un puente, cómo puede afectar en una copa de vidrio y varias cositas más. Ok, listo. Bueno, entonces para comenzar debemos entender qué es la resonancia. Vamos a comprender el lenguaje técnico que la comprende. Entonces, ¿qué es la resonancia? La resonancia es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo es capaz de vibrar y es sometido a la acción de una fuerza periódica. La resonancia se produce cuando un objeto es capaz de emitir vibraciones a través de una fuerza periódica, cuyo periodo de vibración coincide con la vibración de dicho cuerpo, en la cual la onda audible o inaudible hacen que los dos objetos vibren con mayor proporción. Ok, teniendo esto claro, vamos a resumir un poco sobre qué es la resonancia. Bueno, la resonancia prácticamente se da cuando tenemos dos cuerpos, dos objetos o más, o pueden ser más objetos, más cuerpos. Y estos dos cuerpos están a una misma frecuencia. Es decir, pueden estar a 500 Hz, 600 Hz, etcétera, a cualquier frecuencia. Entonces tenemos dos objetos que están en la misma frecuencia. Entonces, para que se dé la resonancia, un cuerpo de ellos debe vibrar, debe proporcionar un sonido que al momento de un cuerpo vibrar va a emitir un sonido que esto va a propagarlo y con ondas va a llegar al otro cuerpo. Entonces quiere decir que cuando llegue a este cuerpo va a vibrar. Entonces, sencillamente la resonancia se da cuando hay dos cuerpos que emiten una misma frecuencia y esto genera una vibración. Esto lo podemos tal vez notar cuando vibran las ventanas de nuestra casa, cuando tenemos música alta, vemos que los vidrios de las ventanas comienzan a vibrar. Eso quiere decir porque el sonido que está emitiendo en un equipo de sonido está en la misma frecuencia que está una ventana. Entonces, bueno, vamos con otro ejemplo. Tenemos dos diapasones. ¿Qué son los diapasones? Para los que no sepan, los diapasones se utilizaban para afinar instrumentos musicales. Estos diapasones ahora van a aparecer en ellos en la pantalla, como podamos observar. Estos diapasones, al momento de nosotros golpearlos, hacer que vibre, van a generar un sonido y una frecuencia. Un ejemplo, tenemos un diapasón de una frecuencia de 440 Hz, que pues eso en la escala de notas musicales equivale a la nota La. De estas maneras acá le está apareciendo a qué nota musical le equivalen la frecuencia. Entonces tenemos un diapasón A de 440 Hz y tenemos un diapasón B de también 440 Hz. Entonces, si tenemos este diapasón, si hacemos vibrar este diapasón, el momento de vibrar va a propagar el sonido y va a llegar a este diapasón. Entonces, como habíamos dicho, que si la frecuencia es igual, va a generar que un cuerpo vibre, va a generar que los cuerpos vibren. Entonces, si este está generando un sonido, entonces está propagando, quiere decir que está propagando la frecuencia, entonces le va a llegar al diapasón B y este diapasón va a vibrar porque están en la misma frecuencia. Si los diapasones no están en la misma frecuencia, pues no van a vibrar porque no están emitiendo la misma frecuencia. A continuación les voy a dejar un video para que puedan entender más sobre esto. ¿Qué podemos hacer que esta caja entre en resonancia con esta otra? Estos dos diapasones
dan la misma nota, 440 ciclos por segundo. Golpeo este. Y es el otro el que estaba vibrando. Se ha transmitido por resonancia las vibraciones a esta otra caja. Pero hace falta que la frecuencia sea exactamente la misma. Si yo ahora le cambio la frecuencia al diapasón poniéndole estas pesitas, notamos ahora que la nota es distinta. Claramente, la frecuencia es distinta. ¿Habrá resonancia? Nada. Este ya no resuena. Así es que ya sabemos exactamente lo que es la resonancia. La transmisión de una vibración de un cuerpo a otro si coinciden las frecuencias o sus múltiplos. Ok, listo, muy interesante, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a otro ejemplito más para que a medida que vayamos avanzando voy a poner más ejemplos para que puedan entender y puedan comprender más. Ok, bueno, entonces ahora vamos al ejemplo de las copas de vidrio. Entonces esas famosas copas de vidrio las vemos pues en las grandes, en la televisión, en las películas, que vemos a las majestuosas voces cantarle a una copa de vidrio y cuando estas personas cantan vemos que las rompen por su majestuosa voz supuestamente. Entonces ahora les voy a traer un ejemplo de una copa para que puedan ver. Listo, acá la tenemos, bien. Bueno, principalmente para que esto se pueda dar, debemos tener una copa de vino, una copa de vidrio, que sea lo más delgada posible, porque entre más delgada posible va a ser mucho más fácil romperla, ¿cierto? Entonces esta que estamos acá no nos sirve para hacer el experimento porque es demasiado, vemos que es demasiado gruesa, pero es para la explicación que les quiero dar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, por ejemplo, nosotros tocamos esta copa, aquí vamos a escuchar, vemos que genera un sonido, ¿cierto? Entonces ese sonido es, como ya hemos dicho, que todo sonido tiene su frecuencia. Entonces este sonido tiene su frecuencia. Entonces, ¿qué se necesita para romper una copa de vino? Una copa de vidrio. Entonces, es tan sencillo de que nosotros sepamos en qué frecuencia está. Si nosotros podemos escuchar, nosotros la accionamos y escuchamos en la nota que está. Y si cuando hacemos esa nota que está, esa frecuencia que está produciendo y la repetimos con nuestra boca, vamos a poder entrar en la misma frecuencia que la copa. Y cuando estamos en la misma frecuencia, estos cuerpos vibran, perdón. Entonces, esta copa va a vibrar. Entonces, va a llegar un momento en que va a vibrar mucho y no va a aguantar y se va a reventar. Entonces, teóricamente, eso es lo que pasa con estas copas de vidrio. Que se entra a la misma frecuencia y así logramos que se pueda romper. Tal vez no es tan fácil así como lo diga, sí, lleva su tiempo para poder hacerlo nosotros. Pero si queremos ser más prácticos, pues, podríamos colocar saber en qué frecuencia está con un medidor de frecuencia, lo podemos descargar en el celular. Hacemos que genere el sonido. Entonces ya vamos a tener esa frecuencia y vamos a poder emitirla en un equipo de sonido. Entonces, si nosotros ponemos esta copa al lado de ese equipo de sonido y está emitiendo la misma frecuencia, solo va a bastar con alzar el volumen del equipo de sonido para poder reventar en la copa porque va a entrar en la misma frecuencia. Entonces eso es prácticamente lo que pasa con estas copas. Ok, genial, cierto. Vemos que eso prácticamente lo podemos hacer nosotros con algo de esfuerzo, si lo podemos lograr. Bueno, vamos al siguiente caso. Es algo un poco más controversial y un poco, de más amplitud. Vámonos, para poder este caso tenemos que remontarnos en los años de 1940 en el estado de New York. ¿Qué pasaba en 1940 en el estado de New York? Pues en ese entonces se decidió reunir a todas las mentes arquitectas de ese entonces para que ellos lograran construir un puente colgante, un puente quizás en ese entonces iba a ser el puente más grande del mundo. Entonces, como estas mentes era prácticamente la primera vez que creaban un puente de esa magnitud, entonces
tenían que tener muchos cuidados para construir este puente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces se estarán preguntando ustedes cómo puede afectar la frecuencia, cómo puede afectar la resonancia en este puente. O sea, es algo como que es mucho más grande que una copa de vino, ¿cierto? Este puente que fue llamado Tacoma, lamentosamente el 7 de noviembre se derrumbó. Se derrumbó. En ese entonces no sabían los arquitectos por qué se habían derrumbado, por qué se había derrumbado este puente. Entonces, si podemos analizar nosotros, podemos decir a una persona, no, que fue que hubo un derrumbe, que no sé qué. Entonces, que la respuesta tal vez que algunos estarán dando puede decir la brisa. O sea, si la brisa, si la brisa es muy fuerte, puede caer, dejar caer un puente de esa magnitud. Entonces, obviamente, los arquitectos tenían este concepto claro. Entonces, ellos, al momento de hacer este puente, lo hicieron con una capacidad que soportara más de 200 kilómetros por hora en la fuerza de un viento. O sea, que si pasaba 200 kilómetros por hora, existía una gran posibilidad de que este puente se derrumbara por la fuerza que tenía el viento. Pero pasa algo muy curioso, que el 7 de noviembre, que fue que se derrumbó este puente, que se cayó, la fuerza del viento no pasaba los 64 kilómetros por hora. O sea, es algo impresionante. O sea, no pasaba los 64 kilómetros por hora. Entonces, en la mente de ellos decían, no, o sea, era imposible que se cayera por la fuerza de un viento. Pero al momento de pasar los años se fue investigando y llegaron a la gran conclusión de que sí, fue por el viento. Entonces te estarán preguntando qué pasó, por qué este puente se derrumbó así tan fácil. A continuación les voy a dejar acá un video para que vean cómo se estaba derrumbando, cómo se movía ese puente en ese entonces. Como vamos a observar, o sea, es algo impresionante cómo se podía balancear así una obra tan grande y tan bien hecha. Entonces ellos se preguntaban qué podría hacer. Entonces, ahí donde entra la resonancia, que tiene que ver la resonancia con eso. Lo que pasa es que el viento, así sea de que iba un poco leve, el viento logró entrar en sincronía con el puente, con la resonancia que tenía el puente. Entonces, al momento de entrar el viento con la resonancia que tenía el puente, como habíamos dicho, si dos frecuencias son iguales, esto va a provocar la vibración. Entonces, el viento, que era leve en ese entonces, igualó la frecuencia que tenía el puente. Entonces, eso provocó este gran movimiento y por ende ocupó el derrumbe de este gran puente. Y es algo impresionante que digo, wow, cómo algo tan sencillo puede ocasionar algo así. Y la mayoría de puentes están construidos basándose también en esa parte de la resonancia, porque no quieren volver a repetir esto. Vamos a explicarlo de nuevo con el péndulo. Tenemos un péndulo que, como hemos visto, va a oscilar siempre con su frecuencia fundamental, la única que tiene. Si yo intento que se mueva dándole con muchísima fuerza con el abanico, no consigo gran cosa. Pero en cambio, si le doy acompasando el movimiento del abanico al propio del péndulo, con mucha menos energía consigo transmitirle una oscilación muy amplia. Decimos entonces que el péndulo y el abanico están en resonancia, están moviéndose con la misma frecuencia. Eso es la resonancia. Bien, teniendo esto claro, ya podemos observar y podemos entender un poco más este concepto de la resonancia, que es algo impresionante también. Y por último llegamos a un último caso,
que en particular cuando él lo había investigado, como pareció algo raro, yo dije, no, eso no puede ser cierto. Pero sí, vemos que también me di cuenta que la resonancia tenía gran parte que ver con este suceso. Entonces, ¿qué pasó aquí? En este también fue en un puente, pero el caso fue muy diferente. Entonces, eso pasó en Bochum, Alemania, también fue un puente. Y se van a impresionar al saber qué fue lo que causó el derrumbe de este puente. Y fue nada más y nada menos que unos soldados. ¿Sí? Unos soldados. Como que, o sea, ¿qué probabilidad hay que unos soldados puedan derrumbar un puente? Entonces, acá vamos otra vez al concepto de resonancia. Entonces, ¿qué pasa con estos soldados? ¿Qué pasó con estos soldados? Lo que pasa es que estos soldados, esta milicia, está acostumbrada a ser muy organizada, a ser muy perfecta en todo lo que hacen. Entonces, cuando siempre vemos, por ejemplo, marchas de estos soldados, vemos que sus movimientos son totalmente acordes a todos. O sea, si un soldado alza la pierna, los otros alzan la pierna. Son totalmente sincrónicos. Hacen lo mismo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasó acá? Al momento, por ejemplo, un soldado alzar una pierna y pegar en el suelo, aquí está emitiendo un sonido, ¿cierto? Entonces, si hay sonido, hay frecuencia. Entonces, estás emitiendo una frecuencia. Entonces, un solo soldado. Ahora imagínense que un batallón de soldados vaya marchando y esté generando la misma frecuencia, quiere decir que va a haber una gran amplitud. Quiere decir que se va a ampliar más esta frecuencia, va a llegar mucho más fuerte. Entonces, sí, al momento es que ellos iban marchando por el puente, lograron entrar en la misma frecuencia que estaba el puente y esto ocasionó el derrumbe de este puente. En realidad no les estoy mintiendo, no crean que es una mentira, sí es verdad. Y si no me creen, pues solo basta con que le pregunten a uno de estos soldados cuando lo vean por sus casas o en algún lugar, le pregunten por qué ellos rompen filas cuando van a pasar sobre un puente. Y nada más es por esta parte. Si no, también pueden buscarlos como el puente Bochum en Alemania. Y pues bueno, hasta acá fue todo. Espero que hayan tenido un concepto claro de lo que es la resonancia y un placer. Chao.